Comenzamos ya con los temas de la noche. En Venezuela fue Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. En Argentina, los Kirchner. En Estados Unidos, los Bush y los Clinton. En Turquía, Erdogan. Hay apellidos y personas que se prolongan en la vida política de un país por demasiado tiempo. Tal es el caso en Rusia, donde Vladimir Putin ha gobernado los últimos 17 años y su poder solo se ha ido incrementando al mismo tiempo que el sistema político se ha ido endureciendo. Pero este autoritarismo parece no molestar a los rusos. Putin tiene una popularidad que supera el 60% y los electores lo quieren nuevamente en la boleta. Vamos a ver el siguiente trabajo de la internacionalista Ana Velasco para entender un poco más de este fenómeno. Durante una reciente visita a Rusia, Angela Merkel pidió a Vladimir Putin garantizar el respeto a los derechos humanos en referencia a la represión a la comunidad LGBT en Chechenia. Putin respondió que su país actúa con apego a la ley y que además no interviene en asuntos políticos de otros países. Este rechazo a lo que Putin describe como interferencia extranjera en la política interna rusa es una de las justificaciones más comunes que utiliza el mandatario ruso para desacreditar cualquier oposición. A 100 años del inicio de la revolución que terminó con 300 años de Imperio Romanov, Rusia está nuevamente bajo un régimen dirigido por un solo hombre, Vladimir Putin, llamado por varios analistas el nuevo zar ruso. Después de 17 años en el poder, Putin no tiene contrapesos políticos ni un sistema de rendición de cuentas. Por el contrario, desde el día 1 de sus 3 periodos presidenciales, Putin se encargó de debilitar a grupos de poder clave, la oligarquía, los medios de comunicación y la sociedad civil. Los oligarcas fueron su primer objetivo. Si querían conservar su poder económico, debían reconocer la autoridad de Putin. Quien no cedió a esas presiones perdió incluso la libertad. Mikhail Jodorkovsky, por ejemplo, el hombre más rico de Rusia, fue condenado a 10 años de cárcel en 2003 por un supuesto fraude luego de negarse a operar sus empresas bajo las normas impuestas por el Kremlin. Otro de los objetivos de Putin ha sido la prensa independiente. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Rusia es uno de los países más peligrosos para ser periodista. El asesinato de Ana Politkovskaya en 2006, luego de su cobertura de la guerra de Chechenia, marcó una política no escrita de censura y represión en la que viven los medios de comunicación. La lista de opositores encarcelados o asesinados supuestamente por el gobierno es extensa y no se limita a las fronteras rusas. Alexander Litvinenko, activista y exespía de la KGB, que denunció las maniobras del Kremlin detrás de supuestos atentados terroristas para justificar la guerra en Chechenia, murió envenenado por órdenes de Putin, según acusaciones de su viuda. Analistas atribuyen precisamente a la guerra en Chechenia la consolidación del poder de Putin como el único hombre fuerte en Rusia, pues la guerra, donde fue implacable con los grupos separatistas, le dio enorme popularidad entre los votantes rusos. Otro aspecto a su favor fue que en la década de los 2000, Rusia gozó de un crecimiento promedio superior al 5%, pero tras la caída de los precios del petróleo en los últimos años y las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos por la anexión de Crimea, la economía está en recesión. Mientras la mayoría de la población padece la crisis económica, los políticos rusos son acusados de enriquecimiento ilícito. El escándalo más reciente, que involucra al primer ministro Dmitry Medvedev, fue el detonante de una ola de protestas que inició el pasado 26 de marzo, las mayores en los últimos 5 años, según medios independientes. El líder de las protestas, el activista Alexei Navalny, ha dicho que competirá por la presidencia rusa en las elecciones del próximo año, aunque sus posibilidades son mínimas. A pesar del descontento, Putin aún es un líder apreciado por los rusos. Según los últimos datos de Grupo Levada, una encuestadora independiente, el 64% de los rusos quisiera que el llamado zar fuera reelecto el próximo año. Para Foro Global, Ana Velasco. En efecto, Rusia en el plano internacional es como un orangután sin rienda, que tiene muchísimo poder y de repente mueve mucho el sistema. Internamente vive un hiperpresidencialismo, los rusos lo siguen queriendo. Y para los demócratas en Estados Unidos piensan que no es Donald Trump su presidente, sino también Vladimir Putin.